Dios les bendiga, hermanos. Bueno, doy gracias a Dios. Ya salieron todos los niños, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues quiero darle gracias a Dios por el privilegio que me da y por la oportunidad que me da el pastor de compartir con ustedes la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros y tenemos una misma meta, que es llegar al cielo. And we all have the same goal, which is to get to heaven. Para estar con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. So that we could be with our Heavenly Father in Jesus Christ. Aunque a veces van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Even though we might have certain difficult situations that might come in our lives. Situaciones como desilusiones. Situations like disappointments. Traiciones. Treasons. Desacuerdos. Disagreements. Enfermedades. Sicknesses. Situaciones familiares. Family issues. Pueden venir diferentes situaciones a nuestras vidas. You can have different situations in our Pero lives. es en esos momentos cuando nosotros vamos a darnos cuenta But it's dónde in those moments where we're going to find out nosotros estamos parados. where we are standing Y es para dónde nosotros estamos yendo. and where we are going. Porque estamos poniendo nuestra confianza en nuestro Señor. Because we are putting our faith in God. Entonces este mensaje para hoy lo titulé ¿Estás lejos? So this message, I titled it today, Are You Far? Porque en el momento en que nosotros estamos viviendo alguna situación, nos damos cuenta si en realidad estamos yendo al lugar correcto. Because in those situations, we realize whether or not we're going farther away or towards that goal. Por eso quise titular en este mensaje ¿Estás lejos? That's why I wanted to title this message, Are You Far? Repitamos todos. Repeat it. ¿Estaré lejos? Are you far? A continuación vamos a ver 5 puntos. So on the following, we're going to look at No, 5 perdón, points. son 6. Sorry, it's 6 points. Pero como comentaba en la introducción, And how I made a comment in the introduction, las situaciones difíciles nos van a mostrar dónde nosotros estamos parados. the difficult situations are going to show us where we're standing. Pero hay otras situaciones o hay otras cosas que depende de nosotros, But there are also different situations that depend on us que tenemos que hacer that we have to do para poder estar cerca to be able to get y closer no estar lejos. and not be farther away. Y la primera de ellas es, ¿estamos predicando? And the first of them is, are we preaching? Cuando decimos esta palabra o cuando decimos esta frase, estamos predicando, no se refiere precisamente estar aquí en un púlpito. When we say that phrase, are we preaching, doesn't necessarily mean if we're here up preaching. Cuando nosotros tenemos que predicar, When we have to preach, tenemos que hacerlo allá afuera, we have to do it outside, donde en realidad se necesita más. where in reality it's needed Cuando more. nosotros estamos predicando en este lugar, When we're preaching in this place, nosotros estamos dando mantenimiento a nosotros mismos, we're maintaining a los each other oyentes. of other believers. Pero la verdadera predicación va a empezar allá afuera, But the real preaching starts donde outside, nosotros debemos hacer ese trabajo que Dios nos ha mandado. where we need to do El that job that predicar God su called palabra. us to do. Todos tenemos en nuestros trabajos personas inconversas. We have all people in our jobs who don't believe. Todos tenemos en las escuelas, los que van, los jóvenes, aún los adultos, personas inconversas. And then we also have people at school who don't believe either. En la calle hay mucha necesidad de que la gente sepa del Dios al que nosotros servimos. Outside, there's a necessity for those to believe in the one who we believe in. Por lo cual es ahí donde nosotros en realidad tenemos que predicar su palabra. So it's there when reality we need to go out and preach His word. Tenemos que hacerle saber a la gente inconversa o a la gente que no conoce de Dios, del Dios que nos rescató a usted y a mí. We have to let them know, for the people who don't believe, of the God who rescued you and me, De las grandes maravillas que ha hecho en nuestras vidas, about the great miracles that He has done in de our los lives, grandes milagros que ha hecho en nosotros. that the huge miracles that He has done in Es our ahí lives. donde nosotros tenemos que predicar el evangelio It's de there, nuestro Salvador, where we have to de preach nuestro Señor about our Jesucristo. Savior Jesus Christ. Entonces no es aquí precisamente
donde tenemos que predicar nosotros la palabra, So it's not necessarily up here where we have to preach the word, sino allá afuera, but outside con los pecadores, with the sinners, con los que no conocen with those you de don't nuestro know Salvador. of our Savior Jesus Christ. Jesucristo nos da un claro ejemplo Jesus Christ gives us a clear example en Marcos 2, in Mark 2. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 15. Mark chapter 2 verses 3 to 15. Y dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado en la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. It says, then Jesus went out to the lakeshore again and taught the crowds that were coming to him. And he walked along. He saw Levi, son of Alphaeus, sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciple, Jesus said to him. So Levi got up and followed him. Later, Levi invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many tax collectors and other disreputable sinners. There were many people of this kind among Jesus' followers. Jesucristo nos está dando el ejemplo Jesus Christ is setting an de a example quién nosotros tenemos que predicarle. of who we have to preach. Predicar el evangelio de salvación es responsabilidad de todos nosotros. Preach the evangelism Es un of mandato que salvation. nuestro Señor Jesucristo nos está dando. It's a gift that Jesus Es Christ una has given to us. comisión que nuestro Señor nos está asignando. It's a blessing that God has chosen us. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el evangelio de nuestro Señor, So when we are preaching the gospel of Jesus Christ, nosotros no estamos lejos de la meta. we are not far from his goal. Nosotros vamos a estar cerca de esa meta, We're going to be closer to that en goal. la cual todos como cristianos, That we all as como Christians, seguidores de nuestro Señor as Jesucristo, followers of Jesus Christ, estamos enfocados. we are focused on. Entonces, una de las cosas que nosotros que tenemos que hacer como seguidores de nuestro Salvador So one of the things that we have to do as a follower of Jesus Christ es predicar su palabra. is preach his word. El segundo punto que nosotros tenemos que hacer para poder nosotros estar cerca de nuestro Salvador es: ¿compartes lo que Dios te da? The second point, so we could get closer to our goal in Jesus Christ, are you sharing what God gave you? ¿Compartes lo que Dios te da? Do you share what God gives you? Compartir con los demás mucho o poco de lo que Dios nos da también es responsabilidad de nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Sharing with others what God gave us, little or much, is a responsibility given to us by God. Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, God has given everybody a unos something, más, a Some otros more, un poco menos, some less. pero Dios ha permitido que no haya necesidad en nuestros hogares. But God hasn't allowed for us to have a necessity Dios in our, nos in ha our dado un houses. techo donde nosotros podamos estar. God has gave us a roof Dios to sleep nos ha under. dado un vehículo en el cual nosotros nos podamos mover. God gave us a vehicle to move around with. Dios nos ha bendecido en cierta manera. God has blessed us in some way. Algunos más, algunos menos. Some more and Pero some Dios less. nunca nos ha desamparado. But God has never left us. Ahora digo yo, So now I say, ¿estamos dando are de we lo que giving Dios nos da? of what God has given us? ¿Estás compartiendo de ello? Are you sharing of what he gave you? Jesús en el capítulo 8 de Marcos, en los primeros 6 versículos, nos muestra de cómo Jesucristo sintió compasión. Jesus shows how he showed compassion in Mark 8, the first 1 through 6 verses. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba mirando cómo las personas que lo seguían tenían 3 días sin comer. Because it showed that the people who were following for 3 days needed something to eat. Entonces, para nuestro Señor Jesucristo no era algo agradable despedir a estas personas sabiendo que no habían comido. So Jesus Christ didn't want to send these people away knowing that they had needed something to eat. Es ahí donde les pregunta a sus discípulos o les dice a sus discípulos, no los podemos despedir de esta forma. So that's where he says to his disciples, we can't let them leave in that way.
Entonces los discípulos, diciéndole a él, decían, ¿dónde vamos a sacar tanta comida en medio del desierto? So that's when the disciples told Jesus, where are we going to get so much food in the middle of the desert? Es donde Jesús les dice, ¿cuántas pan o cuánta comida tenemos? So that's when Jesus asked them, how much bread or how much food do we have? Es ahí donde los discípulos compartieron de lo mucho o de lo poco que ellos tenían. And that's where the disciples shared as much or as little Lo as que they had. ellos lograron juntar fueron 7 panes. What they were able to have was 100 breads. Claro que Jesucristo fue el que hizo el milagro. But it was Jesus Christ who made the Pero miracle. vemos aquí cómo los discípulos dieron de lo que ellos tenían. But we can see how the disciples gave what Ellos they lo had. tenían quizás para alimentarse ellos mismos. They probably didn't even have enough to feed themselves. Pero Jesucristo no podía permitir que la multitud se fuera sin comer. But Jesus couldn't let the people following him leave without eating. Vamos a leer el capítulo 8 de Marcos. We're going to read chapter 8 from Mark. El versículo 1 al 6. Verse 1 to 6. Y dice, en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a su casa, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iban dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieran en la multitud. About this time, another large crowd had gathered, and the people ran out of food again. Jesus called his disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for 3 days, and they have nothing left to eat. If I send them home hungry, they will faint along the way, for some of them have come a long distance. His disciples replied, how are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness? Jesus asked, how much bread do you have? 7 loaves, they replied. So Jesus told all the people to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves, thanked God for them, and broke them into pieces. He gave them to his disciples, who distributed the bread to the crowd. Los discípulos pusieron los que ellos tenían, como lo dije hace un momento. The disciples distributed what they had. Algunos pusieron poco, unos pusieron más. Some did much, some did little. Pero ahora les pregunto a ustedes, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial nos ha bendecido. But now I ask you, our Heavenly Father has blessed ¿Qué es you. lo que estamos compartiendo con los demás? What is it that we are sharing with ¿Qué es lo everybody que else? estamos dando de lo que nosotros hemos recibido? What is it that we're giving from the things we receive? Quizás alguno de nosotros piense y diga, pero yo no tengo lo suficiente para dar. Perhaps some of us are thinking, I don't have enough to give. Pero déjeme decirle, hermano, But let me tell you que todos hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. that we have all Si no received hemos from our Savior recibido Jesus cosas Christ. materiales, nosotros hemos recibido otros regalos de lo cual nosotros podemos compartir. We might not have received materialistic things, but we ¿Cuáles received son other esos things that can be regalos que shared. nosotros hemos recibido? How many of you have received? Muchos tenemos dones, We all have gifts. muchos tenemos que dar de nosotros. We all have something Hay to give. algunos de aquí que conocen la palabra perfectamente, There's people here por who lo know the cual word tienen que ser perfectly. unos maestros que estén enseñando. And we could be teachers to show Hay the word. músicos, There's musicians. hay músicos There's musicians. que están perdiendo el tiempo ahí sentados. They are losing their time. Hay just sitting there. predicadores, hay preachers, servidores. they're Esos son servants. regalos que nuestro Señor nos está dando a cada Those are uno de gifts nosotros. that Jesus Por lo has given cual us. eso también nosotros lo tenemos que dar. Which is why we need to give. No tienen que ser cosas materiales. It doesn't have to be materialistic. Dios nos ha llenado de bendiciones. God has filled us Dios with nos ha blessings. llenado de dones. God has filled you Por lo with cual gifts, nosotros tenemos which is the ones we have, que dar. that we have to give. El punto número 3 es negarnos a nosotros mismos. The third point is that we have to reject ourselves. El negarnos a nosotros mismos es no decirnos
no a nosotros mismos todo el tiempo, Rejecting ourselves doesn't mean saying no to ourselves all the time. sino que a qué le tienes que decir no para decirle sí a Jesús. You have to say no to something to be able to say yes to Jesus. Dicho de otra manera, ¿a qué le estás diciendo sí? Que equivale a decirle no a Jesús. It's another saying that what's worth saying yes to instead of saying no to Jesus. Este es un punto muy fuerte, hermanos. This is a very strong point. ¿A qué le estamos diciendo nosotros sí? What are we saying yes to Para decirle a nuestro Señor Jesucristo no. so we could say no to Jesus Christ? El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, God is calling to every single one incluyéndome of a us, mí. including me. ¿En qué me he negado yo I have also para rejected servirle a mi Señor? so I can serve Jesus. No me es suficiente todo lo que ha hecho Él por mí It's not that it's not para sufficient. poderle decir yo a Él no. It's not sufficient everything he has Cuando le done dan for me un to say no to him. privilegio y lo deja tirado, le está diciendo a Jesucristo no. When you see a homeless man laying down on the ground and you reject him, you're saying no to Jesus. Pero le estamos diciendo sí a otra cosa. But we are saying yes to other things. ¿A qué tienes que decirle no para seguir a Jesús? What is it that you have to say no to follow Jesus? ¿De qué sirve de que ganemos el mundo y perdamos la salvación? What is it to gain the world but lose our salvation? ¿De qué sirve acumular riquezas y perder la salvación? What is it to gain wealth but lose salvation? No son malas las bendiciones, no son malas las riquezas, no me lo malinterpretan. Don't misinterpret Interpreten, it. perdón. Don't misinterpret it. Wealth is not bad. Pero cuando nosotros nos enfocamos más But when we focus en more hacer las cosas, on doing things, le estamos diciendo no we are a saying nuestro no Señor. to our Savior. Me voy a poner de ejemplo yo, I'm going to put myself para as an no señalar a example nadie. so I don't single anybody out. Dios me ha dado la gracia God has given me de estar al frente de gift una compañía. to be in front of a company. Entonces, cada que hay un proyecto nuevo, So whenever there's a new project, mi patrón me dice, My boss están tells me, estas 300 casas más, there's 300 more houses. están estas 700 casas más, There's these 700 están more estas houses. 200 casas más. There's this even more Y yo houses. siempre le decía, And I always tell them, take them, agárrelo, take them, agárrelo. take them. Pero sin darme cuenta But without de noticing que eso me estaba comprimiendo, me estaba manteniendo that was lejos de lo que maintaining yo me quería hacer. far away from what I wanted to do. En el momento en que nosotros estamos diciéndole sí a una cosa, And in the moment nos we're están saying yes to one alejando de thing, nuestro Señor, de nuestro Salvador. we're moving away from our Lord and Savior. Entonces lo que yo paré de decir es agárrele, agárrele, So I stopped saying, take them, porque yo sé que eso me iba a mantener más ocupado. because I knew that was going to maintain ¿Y myself qué more iba a busy. hacer yo And what was I con going to lo do que Dios me ha dado? with what God has given me? ¿Qué iba a hacer yo con todo esto que el Señor me ha confiado? What was I going to do with everything that was trusted Como to les me? digo una vez más, Like no I es tell malo you one more time, tener it's not compañía, bad no have es a company. malo tener negocio It's not propio, bad to have your own business. no es malo enfocarnos un poco en eso, It's not bad pero to focus on tenemos que that. balancear But we have to y balance. tenemos que ser sabios And we have to be para wise poder darle tiempo to be a able to aquel give que time nos dio to la Him bendición. that gave us the blessing. Estamos dando We're giving de nosotros, of ourselves, pero lo damos miserablemente. but we give Con it todo miserably, respeto. with all respect. ¿De qué sirve que nosotros acumulemos muchas riquezas? What's it worth if gaining a lot of wealth? ¿De qué sirve que lleguemos a tener una compañía grande What's it worth gaining a big company si estamos perdiendo nuestra salvación? if we're losing our salvation? ¿Qué vamos a ganar con eso? What are we going to gain with that? Eso se va a quedar aquí That's going to stay here, y la salvación no. but the salvation is not. La salvación es eterna. Salvation is eternal. Por lo cual el Señor hoy en este día nos dice, For what the Lord tells us today, niégate a ti mismo. look at yourself. Vamos a las escrituras en Marcos, Let's go to Mark capítulo 8, chapter 8, versículo 34 al 36. verse 34 to 36.
Una vez más, Marcos capítulo 8, One more time, Mark chapter 8, versículos 34 al 36, y dice verses así: 34 to 36, and it says like this. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué sirve? ¿De qué le sirve a el hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Then calling to the crowd to join his disciples, he said, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will save it. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Una vez más les digo, no es malo prosperar. I'll tell you again, it's not bad to No prosper. es malo tener las comodidades. It's not bad to have Pero sí commodities. es malo que nosotros nos enfoquemos más But it is bad for us to en la focus more bendición que en instead of the aquel que blessing nos ha bendecido. with the one who gave it to us. ¿Nos estamos negando a nosotros mismos? Are we rejecting our own selves? Pregúntese usted, no me lo diga. Ask yourself Solo that. Don't say to me. pregúntese. Just ask yourself. ¿Se está negando usted a usted mismo? Are you rejecting yourself? Y el cuarto punto va similar. And the fourth point is similar. ¿De qué tienes que deshacerte? What do you have to get rid of? Todos conocemos personas que se han apartado de la fe. We all know people who walked away from the path of faith. Algunos se han apartado por querer seguir en los placeres del mundo. Some went away because they wanted to keep being in the pleasures of the world. Algunos se han apartado quizás porque han tenido una desilusión en este lugar, en las iglesias. Maybe because some have been having issues with the church, maybe this one or other churches. Algunos se han apartado quizás por los deportes. Maybe some have left because of sports. O algunos se han apartado simplemente por flojos. And maybe just have Porque left no because of quieren nada laziness. con nuestro Señor, con nuestro Salvador. It has nothing to do with our own God. Pero ahora digo yo, ¿de qué tenemos que deshacernos? But I ask you, what is it that we have to get rid of? La mayoría de nosotros podemos recordar quizás algunas temporadas en las cuales nosotros nos hemos sentido apagados The majority of us can remember seasons of when we just felt turned off o que nos han hecho tambalear. or that we had to fight. Y quizás se ha venido a nuestra mente decir, no vale la pena más. And sometimes we could remember that we thought maybe it's not worth the fight. Pero no es la voz de Dios la que está diciendo o la que nos está haciendo ver las cosas. But it's not God's voice that's talking to us. That's Esos making us see that. pensamientos vienen del enemigo. Those thoughts come from the enemy. Esos pensamientos no son de bien. Those thoughts aren't good thoughts. Esos pensamientos no son de muerte. Those thoughts are from death. Porque aunque nosotros estemos pasando alguna desilusión o un momento malo, Because even though we're going through a tough time, nosotros tenemos que renunciar a ellos. we have to renounce Y them. nosotros tenemos que enfocarnos en la meta. And we have to focus on the goal. Van a llegar a nuestras vidas cosas o situaciones difíciles. We're going to face Así tough como situations. también van a llegar oportunidades buenas a nuestras vidas. And like how good situations Pero will tenemos que poner mucha atención But we si have en to pay realidad attention. esas oportunidades come, that in reality those son situations buenas. or those opportunities are good. Podemos poner mucha atención si esas oportunidades nos van a alejar de nuestro Señor. We have to pay attention if those opportunities are going to take us away from God. Quizás tengamos un buen trabajo, tengamos una oportunidad de un buen trabajo, Maybe we have an opportunity to take a good job, pero eso me va a pagar. but that's going to turn me off. Eso va a evitar que yo le dé más a mi Señor. That's going to make me go away from God. Créanmelo. Believe me. La palabra dice buscar primeramente el reino de Dios The word y su says, justicia, seek first the y kingdom todo of lo God, demás and everything else vendrá por will añadidura. be added to you. Cuando nosotros ponemos la confianza en nuestro Señor, When we así put our sea el confidence mejor in trabajo God, que nosotros podamos obtener, Whether it be a job or a job no that we nos va might a get, dar lo que nuestro Señor nos promete. He's going to give us what He promised us.
En Marcos capítulo 9, versículo 43, vamos a leerlo. In Mark chapter 9, verse 43. Y dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. It says, if your hand causes you to sin, cut it off. It's better to enter eternal life with only one hand than to go into unquenchable fires of hell with two hands. Si yo sé que ese trabajo If I know that job me va a quitar is going to take away la satisfacción de servirle a mi the Señor, satisfaction of serving si yo God, sé que esa situación if I know that me situation va a quitar el tiempo para poder dárselo a is Dios, going to take away time to be given to prefiero God, dejarlo, I prefer to prefiero leave it. hacerme a un I lado, prefer to step aside, pero voy a ganar mi salvación. but I'm going to win my salvation. En el versículo 45 de ese mismo capítulo dice, si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo dos pies y ser echado al infierno. In verse 45 in the same chapter, it says, if your foot causes you to sin, cut it off. It's better to enter eternal life with only one foot than to be thrown into hell with 2 feet. Y en el versículo 47, y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. And verse 47 says, and if your eye causes you to sin, gouge it out. It's better to enter the kingdom of God with only one eye than to have 2 sets of eyes to be thrown into hell. Y en el versículo 48 nos dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. And verse 48 says, where the maggots never die and the fire never goes out. Jesús no nos está hablando literalmente de cortarnos la mano, Jesus de is not cortarnos talking el pie literally. o de sacarnos el ojo. Jesús nos dice, pon atención a lo que tocas. Jesus doesn't talk literally about cutting off things. He's just saying, pay attention to what you have. Fíjate por dónde andas. Look at where you're walking. Fíjate lo que estás mirando. Look at what you're watching. ¿Quién te está quitando What is taken away? lo que yo quiero de ti? What I want for you. ¿Quién te está arrebatando la salvación? Who is taking away your salvation? Puede ser un trabajo, It could be a puede job. ser un deporte It could be a sport, o puede ser una persona. or it could be a person. Con todo respeto, yo no conozco sus vidas. With all respect, I don't know your lives. Pero si alguno de nosotros está viviendo en unión libre, But some of us are coming in with freedom and unity. debemos de tener conciencia de lo que estamos haciendo. We have to be conscious of what we're doing. Debemos de tener conciencia de que estamos perdiendo la salvación We have por to be una persona conscious. que no te está valorando, que no te está dando tu lugar. We have to be conscious that we're losing our salvation. Debemos de considerar mucho eso. We have to consider everything. ¿A qué tenemos que renunciar? What do we have to ¿A renounce? quién tenemos que renunciar Who do we have to para renounce? poder estar nosotros cerca y no estar lejos? So we can be closer and not farther away. El quinto perdón. The fifth point. El quinto punto. Es que miré al hermano Pinto. The fifth point. El quinto punto es Jesús te está invitando. The fifth point is that Jesus is inviting you. Y vamos a leer Marcos capítulo 10 And we're going to read Mark chapter 10 del versículo 17 al 22. from verse 17 to 22. Este no lo apunté, este sí lo voy a leer. This one I didn't write it down, so I'm going to read it. Marcos 10. Mark 10. A Ángel le dije Mateo. Te dije Mateo, ¿eh? No, todo es Marcos, discúlpame Ángel. Marcos 10, Mark 10, del 17 al 22 dice: 17 to 22 says, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo:
una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. And so it says, as Jesus was starting out on his way to Jerusalem, a man came running up to him, knelt down and asked, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus asked. "Only God is truly good. But to answer your question, you know the commandments. You must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely, you must not cheat anyone, honor your father and mother." "Teacher," the man replied, "I've obeyed all these commandments since I was young." Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. "There is still one thing you haven't done," he told him. "Go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At this, the man's face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Una cosa muy buena que vemos que tenía este joven rico, One thing that we see that this man had was que a él lot of riches, obedecía los mandamientos. and that he obeyed all the commandments. Desde muy joven se le inculcó o se le enseñó que debería de seguir esos mandamientos. When he was young, he was taught to follow the commandments. Por ese lado el joven no tenía ningún problema. On that side, the man did not have a problem. Pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo le dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, But when Jesus told him to sell everything he had es and en give it to the ese poor, momento it was in that moment cuando él patinó When he o didn't- él no estuvo de acuerdo en hacerlo. when he wasn't with God. Y por no hacerlo, And for not doing it, él perdió una gran oportunidad. he lost a great opportunity. Una oportunidad que usted y yo no podemos tener. A great opportunity that you La and I don't have oportunidad a chance que to él get. perdió es que él iba a ser parte del grupo de Jesús, o iba a ser parte de estar con Jesús. And what he missed out on was being part of Jesus' group. Nuestro Señor Jesucristo lo estaba invitando. Jesus Christ was inviting him. Les estaba diciendo, sé parte de mí, He was telling him, be part of pero it, tienes que vender lo que tú tienes. but you have to sell what you have. Literalmente Jesucristo está invitando a este joven a ser parte de su equipo, Literally. pero él lo rechazó. Literally, Jesus is asking Ahora en this man este to be día part of his group. Jesucristo se está invitando a ti y a mí But Jesus is inviting a you ser parte de él, to be part of him, a ser parte de este equipo, de esta iglesia, to be part of his team, to be part of this para church, poder nosotros compartir el evangelio. so that we share Dios te evangelism. está invitando. Jesus is Dios te inviting está diciendo, Jesus is telling you, levántate, get up. es hora de que It's acciones. time for you to put in action. ¿Dónde estamos? Where are we? ¿Estamos lejos Are we far, o estamos cerca de conseguirlo? or are we near of being able to ¿Qué es receive lo it? que estamos haciendo? What is it that we're doing? Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando, hermanos. Our Lord Jesus Christ is inviting us. Son puntos que todos lo sabemos. There are points that we all know. Son cosas tan sencillas There are simple things que todos los tenemos en nuestra mente. that we all have in our minds. Pero lo que no es fácil But what's not easy es ponerlos en acción. is to put it into work, Porque tenemos otras prioridades because we have other en things nuestras vidas. in our lives. ¿Cuál es tu prioridad? What is your priority? Jesús te está invitando en este día. Jesus is inviting you today. Sé parte de mí. Be part of me. Sé parte de Él. Sé parte del Be Evangelio. part of him. Be part of the evangelism. No oigo ningún amén. Can I get an amen? ¿Cuántos quieren ser parte del Who Evangelio? wants to be part of the team? Son muy pocas manos. Yo miré dos, tres Not that many nomás. hands. ¿Y los demás? And everybody else? Ese es un compromiso. It's a compromise. Gloria a Dios. Déselo más fuerte. Give Déselo it más up. fuerte. Give it louder. La misma palabra dice que los obreros son y la miel es mucha y los obreros flojos, ¿verdad? Somos flojos, hermano, es la verdad.
porque preferimos quedarnos a ver un partido de fútbol, We're lazy because we prefer to stay at home and watch a soccer game. o preferimos quedarnos a hacer otras cosas Or we prefer to do other things. que venir a alabar y glorificar To el come nombre de here nuestro instead of Señor. coming here and worship God and give Him glory. Porque todos tenemos tiempo, hermanos. Because we all have time. Eso es una mentira en el decir no tengo tiempo. It's a lie to say that we don't have time. Es una mentira completamente. It's a complete lie. Todos tenemos ocupaciones. We all Todos have, tenemos cosas que hacer. we all have something to do, Pero podemos hacer un tiempo para nuestro Señor. but we can make time for Él te Jesus. está invitando. He is Él te inviting lo you. está diciendo a He's ti. telling it to you. A veces tenemos que dejar cosas. Sometimes we have O to leave tenemos que things, renunciar a cosas. or we have to renounce Como things. este joven rico lo invitó nuestro Señor Like this Jesucristo. rich man, Pero Jesus él no invited quiso dejar las But cosas. he didn't want to leave Dios his no quiere que possessions. vendas tus cosas. God wants you to Dios leave your quiere que possessions. dejes otras cosas God para wants que you to leave vengas other tú a things servirle, so para you que can come vengas tú a serve Him. adorarle. Eso es lo que Dios quiere de ti. That's all Jesus wants from Que you. tú sacrifiques algo, That you para sacrifice something Él. for Him. porque Él ya dio ese sacrificio por ti Because He already gave His y por sacrifice mí for you. también. And for me as Por well. lo cual nosotros tenemos que sacrificar Which is why we have to algo. sacrifice something. Pero lo estamos haciendo. But are we doing it? Si nosotros no damos ese sacrificio, And if we don't give that sacrifice, nosotros no estamos cerca. we're not close. Nosotros estamos lejos, hermanos. We're far away. Y el último punto es, And my last point is, no busques un título o una posición. don't look for a position or for a title. Jacobo y Juan le hicieron una petición a nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en Mateo, en el mismo capítulo 10. No, perdón, es Marcos 10, Mark 10, versículos 35 al 37. verse 35 to 37. Y dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pediremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him. Teacher, they said, we want you to do us a favor. What is it you request? He asked. They replied, when you sit on your glorious throne, we want to sit in places of honor next to you, one on your right and the other on your left. Jacobo y Juan estaban buscando una posición. James and John were looking for a position. Jacobo y Juan estaban con la intención de estar arriba de los demás. James and John were looking for a position to Pero be nuestro above Señor everybody. Jesucristo les tiene una respuesta sabia. But our Lord Jesus Christ has a wise response. Y nos lo dice en el versículo 40 y 42. And he says it in verse 40 and 42. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. It says, but I have no right to say who will sit on my right or my left. God has prepared those places for the ones he has chosen. When the 10 of the disciples heard what James and John asked, they were indignant. So Jesus called to them together and said, you know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you I will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Los gobernantes de este mundo tratan a este pueblo con prepotencia. Cuando nosotros a veces tenemos un puesto arriba, nosotros somos soberbios. Se nos sube ese ego. Sometimes when we're above other people's, we gain an ego. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue sabio con Jacobo y con Juan. That's why our Lord Jesus Christ was wise with James and Él John. conocía los corazones. He knew their hearts. Quizás Él no lo permitió porque Él sabía que iban a actuar como estos gobernantes. Perhaps he didn't allow it because he knew they would act like those who were governing.
Y tengamos cuidado nosotros So we must be careful cuando ourselves tengamos un puesto o una when posición, we seek a position or a title. porque podemos actuar o podemos accionar como Jacobo y Juan, Because we can act like James and John. que aunque no lo dice la Biblia que lo hicieron, It doesn't say pero that the Bible Dios did it, conocía ese corazón but God and y Jesus Dios knew their les hearts. negó eso, And Jesus porque rejected está that. en nosotros que tenemos que ganarnos ese lugar, Because que he said that tenemos we que have ganarnos to ese win that puesto. place. We have to win that place. No porque el pastor sea mi cuñado le voy a decir, ¿qué onda, cuñado? Aliviáname. Not because the pastor's my brother-in-law, I'm going to say, you know, give me a place. No, No. lo tengo que hacer porque yo me lo merezco. I have to do it because Lo I tengo que deserved it. hacer porque yo lo estoy buscando. I have to gain it because No I'm looking porque for yo it. lo quiero tener. Not because I want to have it. Tengamos cuidado en We eso. have to be careful. El que quiera ser grande debe ser servidor. One who Otra has de to be las big has cosas to be a servant. que nuestro Señor Jesucristo, y está en el versículo 43 Another thing that says, and it's in the verse 43, de ese mismo capítulo, in that same chapter, y dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. and it says, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Tenemos que empezar barriendo y trapeando, hermanos. We have to start sweeping and mopping. No es agradable para algunos de nosotros, It's not what we want to do, but we have to do it. pero tenemos que servir. We have to serve. Para poder ser grandes un día, nosotros tenemos que servir. To be able to be big one, Para day, poder we have ser to serve. grandes nosotros un día, tenemos que empezar desde abajo. To be able to be big one day, we have to start from the bottom. Porque no podemos empezar de arriba. Because we can't start from the top. Porque no podemos estar arriba. Because we can't be at the Si top. nosotros no lo cultivamos, If we don't work for si it. nosotros no nos lo If ganamos, we didn't work to gain it. nosotros We tenemos que tener cuidado have to be careful con buscar un puesto. with looking for a position. El mismo Jesucristo nos da una lección en el versículo 45 Jesus gives us a lesson in verse 45. y nos dice, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. And it says, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and give Nuestro his Señor life as Jesucristo- ransom for many. Perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando ese ejemplo. Jesus is giving us that example. Él no vino a que lo sirvieran. He didn't come for us to serve him. Él vino a servir. He came to serve. Él vino a dar de Él para nosotros. He came to give Él himself vino for a dar us. su vida por el rescate suyo y el He rescate came mío. to give his life for your rescue and my rescue. Yo creo que Él se merece I think he deserves que nosotros también demos de nosotros. that we give from ourselves as well. Ya para concluir, hermanos, And to finish, el amor de Dios nunca se va a acabar. God's love is never going to end. Él desea que ninguno de sus seguidores esté lejos para llegar a Él. He doesn't wish that none of his servants be far away from him to be able to reach him. Él desea que todos lleguemos a la meta. He wishes that everybody reaches the goal. Pero Él quiere que día a día nosotros nos autoexaminemos en su palabra. That he wants us that every day we self-examine ourselves. Él quiere que nosotros cumplamos la gran comisión. That he wants us to complete the Grand Commission. Él quiere que nosotros demos de lo que nosotros hemos recibido. He wants us to give from what he has given us. Él quiere que renunciemos a todo aquello que nos hace mal para poder llegar a Él. And he wants us to reject everything that does us wrong. No desaproveches la invitación, hermano. Don't waste this opportunity he has given Dios us. te está invitando en este día. God is inviting you today. Dios te está diciendo, sé partícipe. God is telling you to participate. Si tú quieres estar cerca de mí, If you want to be close to me, si tú no quieres estar lejos de mí, if you don't want to be far away from me, autoexamínate self-examine yourself con la palabra de Dios. with the word of God. Entonces nosotros So us, sabremos en realidad we know in reality si nosotros estamos lejos if we are far o si nosotros estamos cerca de or Él. if we're close to him. Dios habló a mi vida God spoke to my life con esta palabra. with this word. Primeramente fue para mí, Firstly, it was for me.
Y espero And I hope que esta palabra that this word en realidad caiga in reality it falls en esa tierra fértil. in that fertile soil, Porque Dios quiere que todos demos fruto, hermanos. because God wants all of us to bear fruit. Dios quiere levantarnos a todos. He wants all of us to be lifted up, Porque Dios quiere que todos estemos con Él. because He wants all of us to be with Him. Es que yo los invito, hermanos, So I invite you que sean partícipes to participate del reino de Dios. in the kingdom of God. Vamos a orar. Let's pray. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu grande amor, por tu gran misericordia, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, bendito Dios, que nos has dado, Señor, en esta tarde. Gracias, bendito Dios, porque nos has puesto a pensar, nos has puesto a mirar dónde nosotros estamos, bendito Dios. ¿Para dónde vamos? ¿Estamos cerca de ti o no estamos cerca de ti? ¿Estamos dando de las bendiciones que tú nos has dado